Bueno, estimados, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes a todos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta sesión live del día de hoy, 16 de agosto de 2023. Confírmenme si me escuchan bien, si me ven bien, cualquier problema me avisan. Les comento que en estos momentos los tengo a todos por defecto con los micrófonos silenciados. Sin embargo, son libres de poder reactivarlo cuando ustedes quieran. A lo largo de la sesión no necesitan llegar al final de la sesión para hacerme preguntas, me pueden interrumpir en cualquier momento. La idea es que si hay dudas las vayamos conversando en la medida que van surgiendo. Me pueden escribir sus consultas al chat de la herramienta, ya tengo aquí una visión completa de todos los chats. Y también, bueno, me pueden hablar por vía voz si quieren y activan sus micrófonos. El día de hoy, esta sesión va a estar dedicada a analizar la cosecha del té y sus efectos en términos de calidad y en términos de beneficios. Hace tiempo que no veíamos aspectos relacionados a procesos productivos, me parece. Estábamos muy abocados a otros tópicos en los meses, por lo menos los últimos 6 meses. Así que esta sesión va a estar bastante interesante y como siempre, hay varios objetivos que hemos definido para esta sesión y a continuación los vamos a revisar para ver explícitamente qué es lo que vamos a estar conversando. En primer lugar, nos vamos a dedicar los primeros minutos a revisar cuáles son los tipos de producción de té existentes, es decir, cómo se organiza un poquito el mercado del té, porque está muy relacionado los aspectos ligados a cosecha con el tipo de producción de té que existe. Vamos a ahondar, vamos a conversar sobre ello, vamos a ver algunas imágenes, para luego pasar a nuestro segundo objetivo, que va a ser el comprender cuáles son las técnicas que hoy día se utilizan dentro del mundo del té para cosechar el té. Y las vamos a analizar, las vamos a ver las diferencias para que las entiendan bien y que entiendan por qué se suscitan diferencias que pueden tener impacto en términos de calidad y de beneficio, para finalmente ahondar en algunas variables un poquito más especializadas, variables que intervienen justamente, que se relacionan a este proceso de cosecha del té y que tienen una alta incidencia en la percepción de la calidad y en los tipos de beneficios que podemos reconocer en las distintas tipologías y variedades de té. Así que vamos a estar viendo hartos temas durante la hora. Ahora espero que estar dentro del tiempo, a veces me paso. De todas formas, para quienes no lo sepan, estas sesiones quedan grabadas. Lo más probable es que ya la próxima semana esté disponible dentro de nuestro sitio web www.tinstitute.cl y la pueden revisar desde ahí si es que lo desean nuevamente. ¿Ah? Bueno, partamos con nuestro primer objetivo, que tiene que ver con analizar cuáles son los tipos de producción de té que existen dentro del mundo del té. Probablemente algunos los habrán escuchado alguna vez. Si es la primera vez que los escuchan, bueno, vamos a tratar de ahondar lo que más podamos en ello. La producción mundial de té hoy día se organiza dentro de tres categorías principales. Una denominada los famosos tés del tipo CTC. CTC son siglas asociadas a las palabras Crutch Tier Core. Vamos a estar conversando más en detalle sobre eso, ¿ya? Pero básicamente son los test de bolsitas de té, los saquitos tradicionales que uno encuentra de consumo masivo. Bueno, tenemos también una categoría de test de hoja, ¿ya? Que son test de hoja corrientes, ¿ya? Y finalmente tenemos los denominados test ortodoxos, o también conocidos como test puros de origen, que poseen justamente una elaboración ortodoxa que se denomina y que diferencia muchísimo, no solamente en aspectos de cosecha, sino que en muchos otros ámbitos, ¿ya? Esas son las tres principales categorías de producción de té que existen. Así que pasemos a analizarlas cada una en un poquito mayor detalle. CTC. Cuando hablamos dentro del mundo CTC, estamos hablando de la mayor cantidad de producción de té. Este es el mercado masivo. Las mayores cantidades de té cosechado en el mundo tienen como destino producción de este tipo. Por lo tanto, si bien es considerada una producción de menor calidad, aquí está la gran fuente de trabajo dentro del mundo del té. Y estas siglas CTC, que provienen del idioma inglés y quieren decir Crutch Tier Core,
lo que se traduce como aplastar, retorcer y como triturar, ¿ya? Lo cual nos habla un poquito sobre lo que le ocurre a las hojas del té en este proceso. Es un proceso automatizado. En realidad no es solamente una técnica de cosecha esta, es un proceso productivo completo que fue definido por los ingleses en la década de 1930 del siglo pasado. O sea, ya tiene casi un siglo de antigüedad. Y que permite obtener y producir tés a gran escala, tés, eso sí, de una calidad media a baja, ¿ya? Pero a través del uso de maquinaria automatizada que va recolectando las partes de la planta del té como de forma indiscriminada, ¿ya? No hay un proceso de selección de partes, o sea, básicamente es un proceso súper intensivo en maquinaria en la cual el té es cosechado de forma muy masiva y posteriormente también es procesado, molido y oxidado muchas veces o en algunos casos no, pero de forma masiva para posteriormente ser envasado en las bolsitas de té, ¿ya? El hecho de que no exista una discriminación de las partes que se utilizan, bueno, tiene mucho que ver con la calidad que finalmente se desarrolla en esta tipología. Este proceso CTC se utiliza principalmente para la elaboración de los tés de saquitos, para los tés que encontramos muchas veces en el supermercado. Y son tés, por lo tanto, súper fibrosos, tienen muchas veces un nivel de amargor súper alto, alta astringencia, tienen un color intenso, pero a diferencia de tés de mejor calidad, tiene una percepción de notas aromáticas muy plana, es decir, pocas familias aromáticas, pocos aromas, mucha intensidad de gustos básicos como amargor y acidez y sensaciones táctiles en boca como la astringencia, pero casi nula cantidad de notas aromáticas. ¿Y por qué ocurre esto? Puesto que cuando pasa un tractor recolectando las hojas de té, no hay un corte específico de alguna parte de la planta, sino que las máquinas cosechadoras simplemente van barriendo con las plantaciones y definen cortar 30 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, ¿ya? O más inclusive. Y todo eso posteriormente la misma máquina cosechadora lo parte, muchas partes posteriormente es molido, ¿ya? Por lo tanto no hay una separación de partes, o sea, un té de bolsita tienen que saber que no va a contener solamente hojas de té, sino que ese polvo que nosotros finalmente encontramos de esta bolsita de té va a tener todo lo que se recolectó. Va a tener palos, va a tener hojas buenas, va a tener hojas malas, va a tener algunos bichitos, algunas flores, de todo, ¿ya? De hecho, cuando uno analiza los estudios microbiológicos, hay cosas que aparecen, incluso partes animales a veces. Ojo, que estamos hablando de casos que mínimos, o sea, estudios microbiológicos que detectan pequeñas partes por un lote. ¿Ah? En general es una producción súper cuidadosa, es una producción de alta calidad en cuanto al proceso productivo y en cuanto a la eficiencia, no de calidad en relación a los tipos de producto y la calidad en sí en términos aromáticos que podemos obtener de los tés obtenidos a través de este proceso. Obviamente, dependiendo de algunas características como las cultivares de la planta que se empleen, la zona de producción, podemos encontrar también TCTC de distintas calidades, ¿ya? Eso es dar una mirada un poquito más profunda. Pero en general este proceso CTC nos permite obtener las bolsitas de consumo masivo que en general son baratas, que son de una calidad media a baja, pero no piensen que todo el té CTC va a ser siempre de esta misma calidad, porque hay excepciones. Hay tés en bolsitas, y ojo, no se dejan engañar, que pueden ser también ortodoxos y que se embolsan en pirámides o se embolsan también en otros formatos, porque para algunos segmentos de comercialización esos formatos son súper fáciles de implementar. ¿Ah? Restaurantes, por ejemplo, servicios de desayunos en hoteles. Y podemos encontrar estas tipologías de té y estos tipos de procesados de buena calidad en bolsitas, pero la gran mayoría de lo que nosotros encontramos en los mercados masivos, en los supermercados, a bajo costo, son tés del tipo CTC. Y pueden ser tés negros, pueden ser tés verdes, tés blancos, todas las tipologías en general. Aunque la verdad es que no vale la pena comprar un té blanco de este tipo, puesto que va a haber perdido muchísimas de los antioxidantes que tenía naturalmente.
Tés verdes, bueno, no van a ser los mejores, pero no van a ser tan malos tampoco y van a tener bastantes beneficios a pesar de ser del tipo CTC. Y los tés negros van a ser muy intensos por lo general, depende también del país. En algunos países, por ejemplo, algunos tés que provienen de Sri Lanka o de algunas partes de Argentina pueden percibirse más bien dulces y no tan amargos ni intensos. Pero por lo general, cuando hablamos tés provenientes de India, Sri Lanka o de algunas zonas más masivas de Kenia, en términos de té negro, siempre van a ser súper intensos. Este tipo de producción, la producción CTC, representa en términos porcentuales aproximadamente un 60% de la producción mundial. O sea, aquí está gran parte de los ingresos que genera la industria del té, dicho de otra forma. Y bueno, estos son los tipos de té que obtenemos. Tés muy molidos que van dentro de una bolsita, generalmente en estas bolsitas de papel. Si bien las bolsitas de nylon también existen en las pirámides, generalmente encontramos productos de un poquito mejor calidad en ellas. ¿Ya? El proceso CTC por lo general da lugar a este tipo de bolsitas con este tipo de producto, que contiene, bueno, todo lo que les explicaba antes que resulta del proceso de recolección. Aquí vemos, para que tengan una idea cómo ocurre este proceso de recolección, pasan las máquinas recolectando no las partes específicas de la parte del té, sino que van cosechando una cierta cantidad de centímetros. Y bueno, todo lo que salga en ese lote recolectado finalmente va a dar molido a nuestra bolsita de té. Y se procesa. Aquí vemos una planta productora de TCTC en donde los tés son molidos, son procesados. Es una planta industrial absolutamente. Son gigantes en donde el té va pasando por distintas etapas de sus procesos productivos dependiendo de la tipología. Los tés negros generalmente pasan por un proceso de molienda que acelera muchísimo el proceso de oxidación. Lo cual oscurece rápidamente y le da esas características de aroma y sabor que todos conocemos. Y posteriormente estos procesos están integrados para que el té vaya a dar a estas típicas bolsitas que posteriormente son envasadas en estos sachets y posteriormente guardadas en cajas, listas para ser comercializadas. Ese es el proceso CTC, el famoso Crash Stir Curl, que da lugar justamente a todos estos tés que conocemos principalmente en casi todas partes, en realidad es lo que más se consume. Segundo tipo de producción de té es el té en hoja corriente. Aquí estamos hablando de productos en hebras. Cuando hablamos de hebras estamos hablando de productos que no han sido ¿ya? Cosechados de la misma forma. Hay una selección de partes. ¿Ya? Igual aquí no hay un proceso de recolección manual. Igual es un proceso de recolección masivo. Pero generalmente las cantidades de corte en términos de centímetros que se dedican para este tipo de producción son menores. Es decir, no se cosechan 30-40 centímetros de la planta, sino que quizás 10-15 centímetros. Y eso da lugar a que hay una mejor selección de partes. Pero igualmente, estas partes, si bien no son molidas, ¿ya? Son partes por lo general fibrosas. Dentro de la planta del té hay muchísimos tipos de hojas. Están las hojas más nuevas que están más hacia como los bordes de las ramas. En cambio las hojas que están más abajo son hojas más antiguas, más fibrosas y muchas de ellas van a dar lugar a estos tipos de tés. Generalmente las mejores partes de la planta se cosechan y se producen algunos tipos de té de mejor calidad. Y luego otros procesos de corte van cortando lo que va quedando y va resultando en tés como más fibrosos. En general, los tés en hoja corriente pasan por un proceso también de recolección masivo con máquina, con tractores. Sin embargo, no es molido. Se dejan las hojas enteras que son procesadas, son enruladas, se le da esta forma típica, se someten a los procesos que correspondan de acuerdo a la tipología, ya sea oxidación, fermentación o lo que sea, para dar lugar ya sea a un té verde, a un té blanco o la tipología que se trata. Y posteriormente son embolsados por lo general o en algún otro tipo de packaging son guardados para su comercialización. Y son productos que finalmente son servidos en hojas, tienen que ser infusionados. Y claro, si lo comparamos con la producción CTC va a ser un producto de mejor calidad, dista mucho de la calidad de los tés ortodoxos, que son los que vamos a ver luego.
Generalmente están elaborados en base a hojas que son súper fibrosas, en base a varietales que son poco especializados y se caracterizan también porque adolecen de procesos de graduación. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando tenemos una producción de té de buena calidad, los lotes producidos muchas veces son separados de tamaños y formas, porque esa separación, que se llama graduación, permite obtener tés que son más homogéneos en términos visuales. Pero esa homogeneidad también se traduce en un sabor también más equilibrado y más homogéneo, valga la redundancia, puesto que si ustedes piensan lo siguiente, si tienen, no sé, 5 gramos de un té que esté con una forma como de bolita súper apretado y tienen otros 5 gramos de hojas súper grandes y muy abiertas, si ustedes agregan esos 5 gramos en una taza, en 2 tazas, ¿ya? Y al mismo tiempo le echan agua a la misma temperatura y la infusión al mismo tiempo, el resultado de la infusión resultante va a ser distinto en términos de sabor y en términos químicos, ¿ya? Y por ello siempre va a ser conveniente que distintas formas y distintos tamaños sean separados a través de estos procesos de graduación, porque así vas a obtener un sabor más homogéneo, ¿ya? Para todo ese lote, y no se va a combinar. Las hojas más pequeñas probablemente han sufrido, las que están más apretadas, han sufrido un proceso de enrulado más intenso que ha liberado más de sus químicos hacia afuera y eso va a liberar mayor intensidad. A diferencia de una hoja que está menos enrulada, en donde probablemente se van a percibir más notas aromáticas y menos intensidad de sensaciones táctiles como astringencia o gustos básicos. Por lo tanto, cuando un té, como un té de hoja corriente, combina todo eso porque no es sometido a un proceso de graduación, finalmente perdemos calidad, puesto que vamos a tener un sabor súper heterogéneo con algunas hojas que en esos mismos tiempos de infusión van a entregar una química muy distinta a otras, ¿ya? Y ahí se produce un poquito de pérdida de calidad. Este tipo de producción de té de hojas corrientes representa aproximadamente entre un 15 y un 20% de la producción mundial. Y es considerada también dentro de los productos de consumo masivo. Estos productos los encuentras en supermercados, en tiendas de retail, pero no en tiendas especializadas. Y son de mejor calidad que los TCTC absolutamente, pero siguen siendo parte del té barato de calidad media a baja y pertenecientes justamente a los segmentos de comercialización masivos dentro del mundo del té. Generalmente se comercializan de esta forma, vienen embolsados sin ningún packaging de mucha calidad, presentación de 250 gramos como lo tradicional, también de medio kilo a veces. Pero algo que los caracteriza, que cuando ustedes toman un paquetito de esto en el supermercado, lo primero que se van a encontrar es hojas de muchos tamaños, algunas grandes, algunas pequeñas, algunas enruladas, algunas enteras, algunas muy finitas, algunas más gruesas. Y esa heterogeneidad en las formas y tamaños, bueno, es lo que les mencionaba recién. Es algo muy característico de estos tipos de té. Y finalmente, dentro del mundo del té y dentro de la producción de té, tenemos los tés ortodoxos, los tés ginebras de buena calidad, que son tés elaborados a través de procesos productivos que son súper especializados. En algunas partes del mundo estos procesos siguen siendo totalmente manuales o gran parte de ellos efectuados de forma manual, mientras que en otras partes están más tecnificados los procesos productivos y son semi-artesanales, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, ¿ya? Son maquinarias que simulan los procesos manuales y finalmente dan características a las distintas tipologías y variedades únicas que los diferencian y que permiten rescatar lo mejor en términos químicos, en términos de notas de sabor, en términos de beneficios. Son tés que han sido concebidos para elaborar productos de muy alta calidad, de un carácter único de acuerdo al tipo de té, a las partes del planta que se utilizan y a la procedencia. Y eso es algo bien especial, puesto que no sé si habrán escuchado alguna vez el término tés puros de origen. Muchas personas a veces se confunden y dicen, ok, ¿cuál es la diferencia que tiene un té puro con un té de origen? Bueno, en teoría es lo mismo, con la diferencia que cuando hablamos de tés puros de origen nos estamos refiriendo a tés producidos a través de técnicas ortodoxas, tés ortodoxos, y que por lo mismo, ¿ya? Sus características de aroma y sabor nos permiten rescatar elementos que son únicos y distintivos de algún lugar en específico del mundo y que torna a ese té en un fiel representante del origen, de donde proviene. Por eso el término té puro de origen. Ejemplo de esto, por ejemplo, un té de Darjeeling.
Un té en Darjeeling de India es muy diferente a otros tés negros de India. Un Darjeeling es un té que se caracteriza por estar plantado en zonas altas, en donde las plantas del té crecen no muy frondosas, son de hojas muy pequeñas, porque los cultivares que se utilizan para su elaboración son bien específicos, ¿ya? Desarrollan muchos brotes y la verdad es que tienen una frescura, un sabor que es muy diferente a las notas que desarrollan tés de otras zonas de India como Assam, por ejemplo, en donde los tés son más grandes porque son variedades de planta distintas, porque también crece por el clima de una forma muy diferente. Darjeeling está sobre los 600 metros de altura, llega hasta los 2000 metros en algunas partes. El oxígeno es diferente, crece en una planta distinta. Mientras que en Assam es un clima sumamente subtropical, también muy lluvioso, mucho más caluroso y con una planta distinta y da lugar a tés que son muy intensos, muy maltosos, muy diferentes entre sí. Y a ese tipo de tés se les denominan tés puros de origen, ¿ya? Son tés ortodoxos absolutamente. Los tés ortodoxos representan aproximadamente también como un 20% de la producción mundial de té. Y cada vez está tomando más relevancia y son mayores las cantidades de plantaciones que están siendo destinadas para la elaboración de tés de esta calidad, puesto que bueno, tienen muy buena aceptación en el mercado y al menos a nivel de Occidente el crecimiento en el consumo durante los últimos 10-15 años ha sido extremadamente alto y sigue a tasas muy altas en países que son tremendos mercados como Estados Unidos, Canadá. A nivel latinoamericano también el crecimiento en el consumo en muchos países como México, por ejemplo, es bastante grande y tienen un consumo hoy día per cápita que es bajo, ¿ya? Por lo tanto, existen muchas tendencias para que la demanda del té siga aumentando y a diferencia de lo que ocurría hace 10 años atrás o 15 años atrás, hoy día es mayor la cantidad de té que se está dedicando a este tipo de producción ortodoxa porque está resultando también rentable para las corporaciones ligadas al mundo del té. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos visuales sobre los tipos de tés diferentes y ortodoxos. O sea, cuando estamos hablando de tés ortodoxos son cientos, son miles de variedades de té que se obtienen con procesos muy distintos. De repente se utilizan algunos cultivares que dan lugar a hojas súper grandes como la que está aquí al medio, que es un Taipei Hokwei, que es un té que tiene hojas sumamente largas. Procesos especiales en donde aquí hay una recolección de una alta cantidad de brotes que se ven súper dorados. Esto es un té negro de Yunnan, que justamente los tés dorados de Yunnan, los Golden Yunnan, son muy característicos porque tienen unas notas de sabor como a vegetales cocidos, como un poco zanahoria caramelizada, un poco de champiñones ostras, algunos elementos terrosos, son muy pero muy especiales. Y aquí tenemos un Wanshan Maofen, que es otro té ortodoxo de muy buena calidad, que también, bueno, tiene algunas notas a sabor muy, muy especiales, muy intensas, especialmente te deja la boca como aterciopelada, la sientes como que tuvieras aceite cuando lo tomas. Bueno, ese tipo de variedades tan especiales, con notas de sabor tan particulares, se logran a través de procesos de manufactura muy especializados, ¿ya? Así que bueno, con eso creo que ya hemos cubierto los procesos productivos, los tipos de producción de té. Veamos aquí algunas imágenes justamente de las recolecciones asociadas a los procesos ortodoxos. Recolecciones a mano, ¿ya? Aquí canasto en mano, recolectando las partes de la planta específicas que se requieren. Eso es otro elemento muy característico. Aquí no solamente la producción de un té ortodoxo tiene un proceso manual o semi-artesanal, sino que el proceso de la recolección también es sumamente cuidado. Las partes que se recolectan es muy diferente a que pase un tractor recolectando las hojas, a que una persona seleccione aquellas que sabe que están en el punto óptimo, ¿te dan cuenta? Y que tenga justamente una selección muy cuidadosa de qué partes específicas de la planta está recolectando. ¿Te das cuenta? Si aquí se dan cuenta no hay palos, son puras hojas, ¿ya? Es otro tipo de producción. Aquí están, lo que muestra en imagen es un proceso de marchitado, donde el té se deja al sol. Si se dan cuenta, ahí en el fondo está es como en el suelo directamente. Las hojas
probablemente esto es para la producción, puede ser té negro, puede ser té blanco, ¿ya? Y se va dejando justamente para que se vaya secando. Esto es té blanco, me parece, porque aquí ya está la segunda etapa. Así que si se dan cuenta, miren, aquí estamos hablando de procesos de enrulado, de darle forma a las hojas. Se van verdaderamente como amasando, ¿ya? Y cuando se les va dando la forma a las hojas, como vamos viendo acá, se van estrujando, van liberando aceites, van liberando toda su química al exterior, y posteriormente cuando el té se seca, ¿ya? Se pierde agua en su proceso de secado, toda esa química, esos aceites que se liberaron, se impregnan y quedan impregnados y secos, y eso hace que posteriormente cuando tú eches ese té al agua, libere una química. Hay una química que sale desde el exterior de la planta, desde el interior de la planta, pero hay una que rápidamente se libera porque está muy expuesta, porque son justamente todos estos aceites que se han impregnado y que se han secado justamente en los procesos productivos. Y estos procesos enrulados son claves también, ¿no? Para dar tés de buena calidad. Y el control de estos procesos enrulados, aquí se dan cuenta, aquí veíamos un proceso enrulado a mano, mientras que aquí estamos viendo el mismo proceso enrulado, pero con una máquina que va replicándolo, ¿ya? Y aquí estamos viendo lo que les mencionaba antes, la separación de partes, los procesos de graduación, que en muchas partes del mundo, esto se hace todavía a mano. Hay muchas partes donde estos procesos de separación de forma y tamaño se hace a través de maquinaria. Son, para que lo entiendan, son como tamizadores, ya como coladores que van separando distintos tamaños. Son rejillas de distintos grosores que van dejando distintos niveles, van vibrando y van haciendo que el té vaya pasando y va quedando separado por tamaño, ¿ya? Pero en muchas partes del mundo esto se sigue haciendo a mano tal como aparece en esta imagen. De hecho, a mí me ha tocado verlo varias veces en zonas como Guyillán. Las personas, es súper raro porque son zonas súper rurales, pero ves que las personas están afuera, afuera de sus casas, con unas bolsas gigantes de té y comienzan a hacer este proceso mientras están viendo una telenovela en un iPad. Es como el mundo rural y tecnológico, son las cosas que tiene China. Y esto se sigue haciendo así, tal cual. Y se van separando las formas, los tamaños y se van sacando aquellos elementos que no se consideran apropiados o aptos en términos de calidad. Por lo tanto, una producción ortodoxa implica todo esto. No solamente un proceso de recolección cuidado, sino que un proceso de manufactura súper específico, con etapas y procesos muy cuidadosos que dan lugar a tés de muy alta calidad, ¿ya? Bueno, entendiendo cuáles son estos tipos de procesos productivos, no procesos productivos, sino que tipos de producción de té, vamos a ir de lleno ya a analizar cuáles son las técnicas de cosecha que se utilizan dentro del mundo del té. La forma de realizar la cosecha puede afectar el perfil sensorial de un té. Lo hemos conversado así hasta ahora en los aspectos que vimos al inicio. Ya podrán darse una idea de que efectivamente el perfil sensorial, es decir, sus características de aroma y sabor, sí van a estar influenciadas por las partes que se seleccionen, si hay palos, no hay palos, si son hojas, si son brotes, ¿ya? Las cantidades de hojas que se utilizan, los tipos de hojas que se utilizan, ¿ya? Por lo tanto, la forma en la cual se realice la cosecha va a tener un impacto en la calidad, junto con la prolijidad con la cual se lleva a cabo este proceso. Va a provocar que puedan suscitarse cambios en el carácter de un té. Hay dos tipos de cosecha que hoy día se diferencian claramente dentro del mundo del té, y por un lado tenemos la cosecha mecánica y la cosecha manual. De cierta forma ya lo habíamos abordado, pero ahora en términos de técnicas de cosecha y las implicancias que tienen lo vamos a abordar con mayor profundidad a continuación. La cosecha mecánica, ya se estarán imaginando, se realiza en base a maquinaria muy especializada. Sierras eléctricas, ojo, no solamente son tractores, pueden ser sierras cosechadoras especializadas, pero lo que tienen que entender es que hay un proceso de recolección que es intensivo. Lo que vamos a estarnos refiriendo en estos momentos, ¿ya? En cuanto a tipos de cosecha, ¿ya? Y algunas variables asociadas a la cosecha, nos vamos a estar refiriendo ya directamente al mundo de los tés ortodoxos. Y la cosecha mecánica dentro del mundo del té ortodoxo también puede existir.
¿Mm? No piensen que únicamente los test del tipo CTC son recolectados con tractores o cosas así, o con máquinas como sierra. La verdad es que no, hay algunos países que son súper tecnificados y producen test ortodoxos de muy alta calidad, pero con procesos totalmente tecnificados, inclusive la recolección y la cosecha, con maquinaria. No hacen nada a mano. Japón es un claro ejemplo de ello. ¿Mm? Pero para el caso de los test ortodoxos hay maquinaria más especializada que permite un corte más sensitivo en cuanto a que sean cortes súper eficientes en cuanto a los tamaños, que puedan permitir tamaños de corte bajos, 30 centímetros, 20 centímetros, 40 centímetros, ¿ya? Eh, y eso va permitiendo extraer quizás solamente hasta la tercera hoja, hasta la cuarta hoja y no más allá de eso, lo cual va a asegurar que posteriormente esos procesos den lugar a test de buena calidad. En este tipo de cosechas no hay una selección fina de hojas, ¿m? Es decir, va a sacarse quizás una parte que sea relativamente buena, pero no hay una selección específica. Es decir, yo no voy a estar solamente recolectando la segunda hoja, la primera hoja o solamente el brote. Porque, bueno, es igualmente una cosecha mecánica masiva de cierta forma. Por lo tanto, no es posible controlar la relación de hojas y brote, que es una de las características que definen la calidad de test. Se dice que cuando los test tienen mayor cantidad de brotes son de mejor calidad. En realidad, esa es una mirada más bien desde el punto de los beneficios, porque en realidad puedes tener un té que no tenga ningún tipo de brote, ¿ya? Y sean puras hojas de muy buena calidad y que den lugar a un té excepcional, ¿ya? Es un proceso bastante más veloz, mejora absolutamente la productividad. Las recolecciones que se pueden obtener por día son mucho más eficientes a una recolección que realizan las personas. Por lo tanto, el hecho de que se aplique una cosecha mecánica impacta también en el costo del té. Por lo general, las cosechas mecánicas están relegadas también a ciertas características de los cultivos, como que estén en mesetas planas, ¿verdad? Puede costar mucho hacer una cosecha mecánica en una montaña con una inclinación de, no sé, de 40 grados, ¿verdad? Puede costar bastante. Hay maquinaria que se puede utilizar igual para ello. Aquí vemos, bueno, esta imagen ya la habíamos visto, me parece, para que tenga una idea de una cosechadora, de una máquina cosechadora. Aquí vemos otros tipos de máquinas cosechadoras que son de mejor calidad, permiten recolectar. Si se dan cuenta, esto sí está en pendiente y van recolectando igual con maquinaria. A diferencia del caso anterior, donde un tractor donde va a dar lugar a una recolección del tipo CTC, lo que estamos viendo acá es un proceso de recolección con maquinaria súper tecnificada, pero que es bastante eficiente, permite recolectar igual muy buenas partes de la planta del té. Muchas veces 2 hojas, 3 hojas, a lo más. Y eso permite que la producción de esos test pueda ser de tipo ortodoxa absolutamente. Bueno, además de la cosecha con máquina, tenemos por supuesto también la cosecha manual. Y esta es la más utilizada dentro de los test de alta gama. Cuando hablamos de test de alta gama, es como un subconjunto de los test ortodoxos y son aquellos que son como de mejor calidad, los más premium de los premium. Este tipo de cosecha manual, ¿ya? Es realizada por personas con mucha experticia que van seleccionando y cortando a mano cuidadosamente los denominados leaf sets o T-leaf también se les denomina, ¿ya? Que son las unidades de corte. Y este tipo de cosecha se utiliza para elaborar test que son mucho más especializados. También se utiliza en algunas zonas en donde no hay otra forma de recolectar el té, en donde no se puede llegar con maquinaria. Para ello los recolectores usan sus manos o usan tijeras o utilizan, por lo general siempre se acompañan de canastos para ir dejando todo lo que van recolectando. Y es muy importante porque una recolección de este tipo da un control absoluto sobre las partes y la calidad que el té que se obtiene pueda obtener finalmente. No podemos comparar la máquina, por muy especializada que era la última máquina que habíamos visto, que estaba recolectando en pendiente, con una recolección a mano. La máquina nunca va a discriminar las partes que se utilizan y puede ser de que una persona decida recolectar solamente
un brote y la primera hoja, que son las más tiernas. Y llenar un canasto solamente en base a la recolección de esa primera hoja con el brote, lo cual va a dar lugar a un té de extremadamente alta calidad. ¿Mm? Eso no es posible lograrlo con ningún tipo de maquinaria. ¿Y qué incidencia tiene eso? Por lo general, cuando tú no tienes control sobre las partes de la planta que utilizas, así como extrapolándolo un poco, eso va a dar lugar a un poquito de pérdida de complejidad organoléptica. Es decir, lo más probable es que obtengamos test menos complejos en términos organolépticos, con menos notas de aroma y sabor, más planos, ¿ya? Que sería la palabra correcta. Y es un caso muy característico, por ejemplo, en test de Japón. Los test de Japón son test de muy alta calidad, de beneficios espectaculares, de un sabor muy robusto, pero a diferencia, por ejemplo, de los test verdes chinos, que tienden a ser súper complejos en términos organolépticos, los test verdes japoneses son reconocidos por ser más planos, por ser intensos de sabor, pero ser planos, es decir, tú reconoces por lo general únicamente notas vegetales, algunos elementos marinos, notas a pasto muy pronunciadas, pero fuera de eso, aquellos que son probablemente más caros vas a encontrar algunos otros elementos, pero dentro de la producción como normal de tés como los sencha, ya que representan casi un 70% de la producción japonesa, son tés planos, pero el que sean planos no los convierte en tés de mala calidad. Eso es lo que uno espera de un té de Japón, de un sencha japonés. Por lo tanto, en la medida de que alguna variedad que compremos represente bien lo que uno espera de un té de esa zona de Japón, bueno, va a ser un té de buena calidad. Así que no tengamos a cometer el error de pensar que porque es más complejo va a ser mejor. No. Eso sería un error. Bueno. Aquí, como les decía, las personas con mucha experticia van recolectando las partes específicas y bueno, se ayudan muchas veces cortan con la mano directamente, pero también van con algunas herramientas, a veces tijeras y algunas herramientas como de poda, para ir justamente sacando las partes que van necesitando. Aquí vemos algunas imágenes, vemos cómo va ocurriendo la recolección, las mejores partes de la planta. Las plantas por lo general son cosechadas varias veces en el año. En algunas partes, por lo general, la gran mayoría de zonas productoras se recolecta 3, 4 veces, hasta 5 veces en el año, pero hay algunos lugares que son súper bendecidos dentro del mundo del té, en donde se puede recolectar durante prácticamente todo el año. 10 veces en el año se va recolectando y van cortando y las condiciones climáticas van haciendo que surjan nuevamente, que vayan creciendo nuevas hojitas y van recolectándose nuevamente. Así que bueno, aquí vemos otras imágenes de recolección. Lo que estamos viendo ahí son recolecciones de Yunnan, ¿ya? Recolecciones de hojas de Yunnan en China para la elaboración de puers. Fíjense acá cómo está ese canasto, maravilloso. ¿Ven algún palito? No se ve nada. Solamente hojas. Hojas de muy buena calidad, muy fresquitas, muy poco fibrosas. Eso va a dar lugar a un té de muy buena calidad absolutamente. Aquí vemos otras máquinas ya que no son máquinas, son mecánicas pero no tecnificadas, no son como cortadoras automáticas como las que veíamos antes. Son como una especie de máquinas que permiten, son como unas tijeras que permiten tomar el té y hacerles un corte, pero seleccionando igualmente partes como de forma muy cuidadosa. Pero bueno, los mejores tés son absolutamente recolectados a máquina y con tijera derechamente. Bueno, esos dos son los tipos de cosecha que se realizan dentro del mundo del té. Y ahora en esta tercera parte del live de hoy día vamos a analizar qué variables que están asociadas a la cosecha tienen una relación súper directa con la percepción de calidad y con los beneficios que podemos percibir dentro de un té. Son principalmente dos estas variables. La verdad es que son varias, ¿ya? Pero en este live a nivel introductorio vamos a conversar sobre dos que son sumamente importantes, porque hay muchas variables que determinan la calidad que va a tener también un té. Aquí vamos a estar hablando solamente de algunas referidas al proceso de la cosecha. Hay otras variables que tienen que ver con todo el proceso de selección de cultivares, selección de las variedades, subespecies de planta del té, selección de justamente dependiendo de la zona específica, variables asociadas al terroir, todas las variables climáticas. Bueno, hay muchos elementos y por supuesto
También los procesos productivos, la forma en la cual se apliquen, las etapas que se aplican tras la cosecha, tienen un impacto absoluto en la definición de la calidad y las características específicas que alguna tipología o variedad de té va a tener. En este caso, entonces, nos vamos a estar refiriendo únicamente a variables que afectan la calidad, pero que se relacionan directamente con el proceso de recolección, con la cosecha. ¿Y cuáles son estas dos variables? En primer lugar, el estilo de la cosecha. Y la segunda variable, el momento de la cosecha. Ambas tienen incidencia absoluta en la percepción de calidad. Y partamos entonces con la variable de estilos de cosecha. Existen varios estilos para cosechar las hojas de té en una cosecha manual. Aquí estamos refiriéndonos absolutamente a cosecha manual, aquí no hay maquinaria. Los estilos se van a suscitar en relación a la relación numérica que exista entre la cantidad de hojas y brotes que se cortan en cada leaf set. Recuerden que el leaf set es la unidad de corte, es decir, cuando va la persona por el campo de té y va haciendo un corte y echando eso al canasto, eso que está cortando y echando al canasto es el leaf set. Y ese leaf set puede estar compuesto de distintas formas, ¿ya? La composición de ese leaf set, ¿ya?, va a depender, va a afectar, mejor dicho, la calidad que el té finalmente va a tener. Y bueno, justamente cada uno de esos leaf sets son súper homogéneos, es decir, cuando se decide cortar, por ejemplo, un brote y una hoja, todos los cortes son de un brote, una hoja, un brote, una hoja, y eso da lugar a un té súper homogéneo, en donde solamente están elaborados en parte a partir de esa primera hoja y ese único brote. Pero, ¿cuáles son justamente entonces estos estilos de cosecha? Antes de abordar los estilos de cosecha específicos, quiero que se fijen bien en esta gráfica que está acá. Esta gráfica nos muestra, es un diagrama de una planta del té, específicamente de una subespecie Sinensis sinensis, que es la más plantada en China y en otras partes del mundo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, este diagrama nos muestra que hay distintas hojas, ¿ya?, distintas partes de la planta del té. De hecho, si ustedes se fijan, también hay flores. El té tiene flores. La planta del té tiene flores y florecen, y en algunas partes se botan, en otras partes se recolectan estas flores y son utilizadas como ingredientes para blending. ¿Qué características que podemos apreciar acá? Si ustedes se dan cuenta, aparecen los distintos nombres de las distintas hojas del té. Tenemos por un lado lo que es el brote. ¿Qué es el brote? Son las hojitas nuevas que aún no se han abierto. Es decir, que si dejamos pasar el tiempo, este brote va a terminar abriéndose y se va a convertir en una nueva hoja. Y dentro de ella va a venir otra. Pero cuando está en esta etapa en la cual no se ha abierto aún, ¿ya?, a eso se le denomina brote. Y los brotes tienen una cuantía de antioxidantes extremadamente alta. Para que lo entiendan de cierta forma, los antioxidantes dentro de una planta del té son como el motor de crecimiento, ¿ah? Es como la benzina que requiere para crecer y desarrollarse. Y estas altísimas cuantías de antioxidantes también las encontramos en las hojas que vienen inmediatamente por debajo. ¿Por qué? Porque son hojas relativamente nuevas, que han crecido aún muy poquito. Este brote se le conoce como Flowery Orange Pekoe, ¿ya? Luego tenemos la primera hoja, que es el Orange Pekoe. Aquí probablemente alguno de ustedes se estará preguntando, oye, yo he escuchado ese nombre. Hay veces que venden, por ejemplo, tés como Ceylon Orange Pekoe. Hay gente que piensa que esas siglas tienen que ver algo con la naranja, o que ese té tenga notas a naranja. La verdad es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver porque está elaborado con hojas del tipo Orange Pekoe, que son las hojas que vienen acá. Aunque es un nombre hoy día súper distorsionado, súper comercial, porque te puedes encontrar con un Ceylon Orange Pekoe en el supermercado y la verdad es que no va a estar elaborado con estas hojas, te lo aseguro. Va a estar elaborado con las que están más abajo, inclusive, que aquí ni siquiera tienen un nombre. Tenemos, por lo tanto, los brotes. Tenemos la primera hoja, que es el Orange Pekoe, la segunda hoja, que es el Pekoe. Luego tenemos un primer Souchong, un segundo Souchong, ¿ya? Luego tenemos las Congou y las Boeas. Congou ya es como lo último más aceptable. Boeas son hojas que son mucho más grandes, son mucho más fibrosas. Ha pasado el tiempo, una boea en algún momento fue un brote, pero esto fue creciendo, fueron saliendo nuevas hojas, y con el tiempo ese motor de antioxidantes, ese motor de crecimiento fue consumiendo los antioxidantes que esta hoja tenía originalmente.
y va disminuyendo de cierta forma su calidad. Se va volviendo también más grande, más fibrosa, ¿ya? Y con un contenido químico menos robusto que las que tienen todas sus hermanas que están más arriba. ¿Por qué es importante ver esto? Porque el proceso de recolección y las partes de la planta del té que se vayan cortando va a tener una incidencia en las notas de sabor y en los beneficios, puesto que por una parte los antioxidantes que encontramos en estas primeras hojas son mucho mayores que los que encontramos las de acá. Y también los perfiles de sabor que van a desarrollar los tés elaborados con las mejores partes de la planta del té, que son las de más arriba, van a ser diametralmente opuestas a las que van a desarrollarse con los tés que tienen estas hojas como más fibrosas y con menos contenido químico. ¿Ya? Dicho lo anterior, ¿ya? ¿Cuáles son estos estilos de cosechas que existen, que hoy día se reconocen dentro del mundo del té? Son 4 principalmente. La cosecha de solo brotes, que es cuando únicamente recolectamos el Flowery Orange Picoe, es decir, la hoja no abierta. El mayor contenido de antioxidantes. ¿Qué tés dan lugar a esto? Generalmente cualquier té de agujas de plata, cualquier té que ustedes vean que son solamente brotes, que pueden estar oxidados o no. Cuando están oxidados se ven súper dorados. Cuando no están oxidados se ven como de color plata. Los tés blancos generalmente hay algunos que son de agujas de plata que son muy característicos. Bueno, cosechas de solo brotes va a tener una incidencia súper alta en cuanto a los beneficios que va a tener un té. Luego tenemos un segundo estilo que se denomina como cosecha imperial o cosecha super fina, que es cuando cada unidad de corte se corresponde por la conformación de un brote más una hoja. Esto que ustedes ven que dice B más 1 quiere decir brote más una hoja. Es decir, en relación al diagrama anterior, si solamente cortamos brotes, cortamos acá de cada ramita y todo el resto no se considera. Y posteriormente, obviamente, esas hojas son consideradas para la elaboración de otros té. Pero si se saca solamente los brotes, va a dar lugar a un té de muy alta calidad. Cosecha fina, cuando solamente recolectamos esto. Es decir, cada unidad de corte considera un brote y la primera hoja. Es decir, alta cantidad de antioxidantes, alta calidad. Tenemos en segundo lugar la cosecha fina, ¿ya? Que es B más 2. Es decir, un brote más las 2 primeras hojas. Y luego tenemos la cosecha promedio común, que sería el B más 3. Que es decir, que se recolecta el brote, Orange Picoe, ¿ya? Y el primer Souchong. Y eso sería un corte corriente. Muchas veces te vas a encontrar con tés que no tienen brotes, ¿ya? Y que son también considerados como de estilo de cosecha corriente, en donde solamente se van a cosechar quizás las 3 primeras hojas, porque quizás esto ya fue cosechado antes para la elaboración de puros té ortodoxo, quizás se recolectaron las 2 primeras y luego vas a tener solamente el pico y el primer Souchong. ¿Te das cuenta? De todas formas, hasta el primer Souchong se consideran tés de alta calidad y de muy buena calidad en general, ¿ya? Aunque la gran mayoría de los tés de alta gama son elaborados únicamente en base al brote y las 2 primeras hojas, ¿ya? Y los de mejor calidad inclusive en torno a la primera hoja y el brote. De esta forma entonces tenemos los denominados estilos de cosecha. No sé si habrán escuchado alguna vez ahí que les venden, no sé, un Ceilán imperial o un Pai Mután imperial. ¿Qué quiere decir que sea imperial? Quiere decir que es de cosecha imperial, entonces elaborado solamente en base a cosecha de un brote y una hoja. Puede ser un Pai Mután de cosecha fina o de cosecha promedio. Y cada té, en función del tipo de recolección, entonces va a tener una relación de calidad en función a las partes que han sido seleccionadas. Y ojo, no solamente calidad en términos de aroma y sabor, sino que también en términos de química, ¿ya? Química y beneficios, puesto que los antioxidantes, los contenidos de antioxidantes van a ser mucho mayores, ¿ya? En los test que se recolectan con las mejores partes, porque tienen esa concentración de antioxidantes mayor. Para que tengan una idea, y fíjense en este dato que está acá, se requieren aproximadamente 5 kilos de hojas frescas, lo cual representa aproximadamente 12.000 leaf sets, 12.000 unidades de corte para elaborar 1 kilo de té. Y eso en términos promedios para cosechas de zonas normales, pero en tés de hojas pequeñas, por ejemplo, cuando les hablaba antes de Darjeeling,
donde los tés crecen a 2000 metros de altura, crecen con hojas muy pequeñitas porque es menor el oxígeno que hay, las condiciones climáticas, si bien es muy lluvioso, es más frío, las variedades de plantas que se utilizan son distintas, son hojas más pequeñas. Y eso hace que se puedan requerir inclusive 10.000 unidades más de corte para elaborar un kilo de té. Así que es un trabajo manual y es un trabajo muy muy complejo que puede ser tedioso y lamentablemente al día de hoy también muy mal pagado aún. Han mejorado bastante las condiciones en muchas partes, pero hay muchos lugares en los que todavía el mundo del té está al debe en este aspecto. Porque es un trabajo complejo, absolutamente. Fíjense acá, aquí hay algunas imágenes bien interesantes para que ilustran bien este proceso de corte. Aquí estamos viendo una recolección de tés de solo brotes. Esto va a dar lugar a un té blanco espectacular, solamente unas agujas de plata. Va a ser un té blanco probablemente muy caro, pero con un contenido químico, con unas notas florales increíbles, con unas notas grilladas como vegetales únicas y con una cantidad de antioxidantes muy alta. Y ojo, no se dejen engañar, puesto que así como tienen altos contenidos de antioxidantes, también los brotes son altos en cafeína. Y ojo con eso. Muchas veces se tiende a pensar que los tés blancos, por ejemplo, que tienen altos contenidos de brotes, ¿ya? Son bajos en cafeína. Son bajos en cafeína cuando son principalmente hojas, pero cuando el contenido de brote es alto, y esto en general para cualquier té, ¿ya? Los contenidos de cafeína tienden a ser altos. Y bastante altos en algunos casos. Aquí estamos viendo una recolección del tipo imperial. Un brote más una hoja. ¿Se dan cuenta? Está la ramita y simplemente se corta esta unidad. En donde aquí, no sé si se alcanza a ver bien, aquí al medio está el brote, la hojita nueva que no se ha abierto, que en este caso es muy pequeñita. Y la primera hoja que también es muy pequeña. Aquí ya estamos viendo el segundo caso en donde tenemos un brote y las dos primeras hojas. ¿Ya? Es decir, Orange Pekoe y el brote. Y ya aquí estamos viendo un caso de cosecha común en donde no hay brote, de hecho. Tenemos las tres primeras hojas. Orange Pekoe y primer Souchong. ¿Ya? Y aquí incluso está el segundo Souchong. Esta es unidad de corte, un estilo de cosecha del tipo corriente o común, pero que da lugar a tés ortodoxos. Todo lo que hemos conversado ahora, no piensen que porque es una cosecha corriente, un B+3 va a ser una cosecha de mala calidad, porque estamos hablando dentro del mundo ortodoxo. Absolutamente y diametralmente distinto en términos de sabor y beneficio a cualquier tipo de recolección hecha con máquina, y especialmente esas máquinas grandes que dan lugar a los TCTC. Como yo les decía, o sea, es una cuantía, un porcentaje tan alto de palos que, bueno, distorsiona absolutamente los resultados que se pueden tener a través de un proceso tan cuidadoso como este. Segunda variable que afecta a la calidad y los beneficios relacionados con la recolección tiene que ver con los momentos en los cuales se ejecutan estas cosechas. La cosecha se denomina, dentro del mundo del té se conoce como flashing. Flash es el proceso, el nombre en inglés, y es lo que se utiliza ampliamente dentro de toda la industria. Por lo tanto, es súper normal que de repente, no sé si les habrá tocado ver un té que se comercializa y que diga first flash o second flash. ¿Ya? Es muy común con los Darjeeling, para seguir el ejemplo de los Darjeeling. Puedes encontrarte con tés que van a ser comercializados y va a decir Darjeeling y una serie de siglas first flash. Eso quiere decir que es primera cosecha. En general, ¿ya? La cantidad de veces que una planta del té es cosechada a lo largo del año va a diferir dependiendo de muchas variables, ¿ya? Dependiendo de la zona productiva, dependiendo de las condiciones climáticas, esas son las principales variables. También el ADN de la planta, el cultivar que se emplea también tiene mucho que ver con esto. Pero principalmente va a depender de la zona, las características y las condiciones climáticas. Y esa misma variabilidad aplica para cuál es el tiempo que tiene que transcurrir entre una cosecha y otra. En algunos casos puede ser que se esperen 10 días, 15 días. En otros casos puede ser que se tenga que esperar un mes completo para poder volver a recolectar. Así que esa variabilidad y esos momentos de cosecha también son súper decidores en relación a la calidad que podemos percibir dentro de un té. Existen, por ejemplo, algunas zonas productivas que se cosecha durante todo el año. Yo les decía, esta zona beneficiada. Ejemplos de esto, Sri Lanka.
Kenia. ¿Ah? Son países que por sus características de ubicación tan ecuatorial, la verdad es que les permite, tienen un clima súper parejo que permite cosecharte prácticamente durante todo el año. Mientras que la gran mayoría de países productores como China, como Japón, como India, ¿ah? Las cosechas tienen lugar principalmente a inicios de la primavera y en el verano e inclusive hasta inicios del otoño. Pudiendo cosecharse 3, 4, 5 veces, ¿ya? Con intervalos que también pueden oscilar bastante dependiendo de la zona. 5 a 15 días en las zonas más cálidas, 7 a 28 días en zonas más templadas, cuando son zonas más altas. Japón, por ejemplo, considera intervalos que rondan los 50 días entre cosecha y cosecha. En China, por lo generalmente son 20 a 25 días, ¿ya? Pero depende mucho de la zona. Si es una zona más templada, puede ser que tome más tiempo aún. Y por lo general se realizan 4 o 5 flashings a lo largo del año. Y cuando hablamos del año nos estamos refiriendo principalmente al inicio de la primavera hasta a finales del verano, inicios del otoño. Luego de eso ya el té no puede ser cosechado. Algo que es súper importante tener en cuenta y que probablemente alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez, tiene relación con tender a pensar de que las primeras cosechas tienden siempre a ser las mejores. En muchos casos se suscita esto, pero no piensen que esto es un dogma y una generalidad aplicable para todos los casos, porque no es así. Muchas primeras cosechas tienden a tener los precios más altos y muy buenas calidades, en parte porque cuando estamos al inicio de la primavera, efectuando la primera cosecha, son puras hojas nuevas. Son hojas que todavía no han terminado de crecer, con una química muy potente, con una cantidad de brotes alta, ¿ya? Que asegura justamente buena calidad en términos de aroma y sabor y buena calidad en términos de contenido químico, en cuanto a cafeína y en cuanto a antioxidantes. Y por lo general se transan a precios más altos. Pero eso no implica que siempre las primeras cosechas van a ser las mejores o los mejores representantes en términos de calidad de los productos de alguna zona en particular del mundo, porque no es así, ¿ya? Una zona puede tener puede ser su segunda cosecha la mejor, la tercera cosecha, y este flashing de mejor calidad va a determinarse por la medida en la cual esa cosecha, ¿ya?, representa o qué tan fielmente representa las características que el perfil de esa zona en particular debiese tener. Lo vuelvo a ejemplificar con el caso de India, volviendo a ese, antes les hablé de Assam y les hablé de Darjeeling. En el caso de Darjeeling, ¿ya?, la primera cosecha es la mejor, puesto que lo que uno espera de un té de la zona de Darjeeling es un té refinado, es un té aromático, floral, con alto contenido de cafeína, pero muy pungente igualmente. Y esas variables se suscitan mejor dentro de la primera cosecha de Darjeeling. Y da lugar justamente a tés de alto contenido de antioxidantes, muy florales y robustos igualmente de sabor. A pesar de que se puede parecer mucho un té verde, un Darjeeling de primera cosecha, la verdad es que es muy robusto en términos de sabor como cualquier té negro. Y la segunda cosecha va a ser más oscura, va a seguir teniendo ese perfil floral que es característico de la zona de Darjeeling, pero va a ser menos intenso, ¿ah?, esos elementos florales en comparación a la primera cosecha. Pero algo muy diferente ocurre en la zona de producción de Assam, en donde si analizamos con las mismas variables que medimos a los tés de Darjeeling, podríamos también decir, la primera cosecha va a ser mejor. ¿Por qué? Porque son hojas más nuevas, van a tener un mayor contenido antioxidante y una complejidad organoléptica. Pero, ¿qué es lo que la gente espera de los tés de Assam? Y lo que en general se busca dentro del perfil de esa zona del mundo, ¿ya?, que define su calidad, es la intensidad de sabor y el contenido de cafeína. Se espera siempre que los tés de la zona de Assam sean súper maltosos, que sean astringentes, que tengan un gusto básico amargo con un buen balance de acidez, poca acidez, alto amargor. Y esas variables, esas características no se suscitan bien dentro de una primera cosecha. Las hojas no han alcanzado su nivel de desarrollo, no han alcanzado su pique en contenido de cafeína. Y la segunda cosecha sí refleja mucho mejor ese perfil de sabor. Y es por eso que los tés de Assam, sus segundas cosechas tienden a ser más caras que las de primera cosecha, ¿ah?, puesto que esas segundas cosechas van a
poseer las características y ese perfil de sabor, ese perfil organoléptico que se demanda a los tés de esa zona. Por lo tanto, es importante que sepan que en muchos casos las primeras cosechas tienden a ser los tés más caros y de mejor calidad. Esto no siempre es así, porque existen muchísimas zonas productoras del mundo en donde las primeras cosechas no son las mejores. Y van a ser aquella cosecha, va a ser la mejor en la medida que represente de mejor forma el perfil organoléptico que uno espera de esa zona en particular del mundo, ¿ya? Para que lo tengan súper claro. Y aquí ejemplificamos el mismo caso del Darjeeling que les hablaba antes. Ojo que los dos tés que estamos viendo acá son Darjeeling, tés negros. Pero si uno ve el té de arriba y uno diría, oye, esto es un té verde. No, es un Darjeeling oxidado en torno a un 70%. Es un té que rompe un poquito los esquemas porque normalmente hablamos de té negro cuando están oxidados desde un 80% hacia arriba. Pero este té oxidado en un 65, 70%, en términos de sabor de ese licor, ya representa astringencia, ya presenta pungencia y esas características más intensas que denotan un té negro, a pesar de no verse tal cual. Aquí se nota un poquito más oxidado cuando se ven las hebras infusionadas. Esto que sería un Darjeeling ya de segunda cosecha se parece más a lo que uno espera de un Darjeeling, pero fíjense que igual es un licor bastante más claro en comparación a los tés negros rojizos que uno está acostumbrado de otras zonas productoras como Assam, Sri Lanka o Kenia, en donde esto se ve una taza súper roja y oscura. Esto es un té negro de segunda cosecha, para que noten la diferencia. Y en este caso, claro, esta primera cosecha por lo general es de mayor calidad, a diferencia de la segunda. Pero ojo, este té de segunda cosecha es igual un té magnífico que va a ser súper caro y de muy buena calidad. Porque casi todo lo que viene de Darjeeling, la verdad es que nunca, siempre sale bien. Nunca los va a decepcionar. Y bueno, amigos y amigos, hemos llegado al final de nuestro live del día de hoy. Creo que anduvimos súper bien con los timings. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. No sé si tendrán alguna consulta. Hasta ahora no he visto ninguna consulta en el chat. Si es que algunos de ustedes tienen alguna pregunta específica, me la pueden hacer ahora. O la pueden hacer llegar posteriormente a través de nuestras redes sociales. Y el equipo la va a redirigir a mí para poder respondérselas. ¿Ya? ¿Estamos ok? Sí, yo te quería preguntar, Alfredo, Dime, Juana. ¿dónde se puede ver una planta de té? Porque nunca vi una planta de té. Juana, ¿tú estás en dónde? En Uruguay. En Uruguay. Lo más cerca que tienes es es Misiones, en Argentina. Ahí tienes plantaciones de té. También tienes plantaciones de té en Brasil, pero la verdad es que han desaparecido bastante las plantaciones de té de Brasil. Misiones y Corrientes en Argentina son las más cercas que tienes. Y de hecho hay rutas de té. Tú puedes ir a recorrer, puedes Qué recolectar tu propio té, interesante. puedes procesar tu propio té. Hay toda una ruta del té que ha sido definida y desarrollada en Argentina. La verdad es que ha crecido bastante como el segmento turístico en relación al proceso de cultivo té. Y tienes algo bastante cerca. Estás más cerca que yo. Sí. Fantástico, porque la verdad que nunca vi una planta de té en su hábitat natural. Me encantaría verla, no sé si es una planta alta, grande, qué altura lleva. Uy, depende de muchas variables. Para los que no lo sepan, el árbol del té, porque es un árbol, ¿ya? Crece como arbusto por las podas intensas que se les va dando año tras año, pero si los dejamos crecer de forma natural, dependiendo de la subespecie de la planta que se trate, las subespecies chinas crecen hasta los 5 metros aproximadamente, pero las No, subespecies asámicas pueden llegar a los 18 metros, 20 metros en estado salvaje. Son árboles a veces con hojas gigantes, cuando nunca han sido podadas ni nada y crecen en estado salvaje. La verdad es que se desarrollan como un árbol gigantesco, con un tronco súper grueso. Lo que nosotros normalmente vemos en las plantaciones de té que lo hace parecer arbusto son los procesos de poda intenso que van sufriendo año tras año, y con las recolecciones y cosechas se le va dando forma para que crezca así. Pero si tú no le das esa forma, es un árbol, de hecho, de tomo y lomo. es Alfredo, te como la interrumpo. yerba. Díganme, ¿quién me está hablando Eh, ahora? Mónica. Mónica, dime. Bueno, me dirijo a Juana en realidad. Te interrumpo a vos, A pero ver, me dirijo a Juana. ¿En qué parte de Uruguay estás? yo estoy en Maldonado. ¿Conoces tú? No, no conozco Maldonado, pero te orientaba bien, Alfredo, en Misiones.
se está desarrollando una ruta muy interesante, que es lo que más cerca te queda, y es donde nosotros concentramos el 95% de la plantación de té. El otro 5% está en Corrientes. Vos ahí podés contratar excursiones, podés ir sola o podés contratar excursiones donde te van a llevar a las plantaciones, los mismos productores te enseñan a cosechar el té, te muestran el proceso de elaboración. Bueno, te podés llevar tu propio tecito. La verdad que la experiencia te la recomiendo porque es un antes y un después, el tener el contacto con la planta. Sí, claro, me encantaría. No tenía idea que crecía como un árbol, no tenía idea. Claro, vos lo que ves es la altura de la mesa de cosecha, en realidad. Pero sí, llega a ser un árbol muy grande. Pero te recomiendo, si tenés la posibilidad, que te acerques a Misiones, a hacer uno de los recorridos. Hoy hay muchos productores que se encargan de hacer los recorridos. La más conocida es la Ruta del Té, pero después tenés en Colonia Alberdi, en Oberá, tenés muchos recorridos, hay muchas posibilidades y tenés experiencias de hasta 3 días para que puedas justificar tu viaje. Mirá qué bueno. Bueno, otra razón más para ir a conocer absolutamente. Que no muy lindo. Harto calor, eso sí. Hay que prepararse para el calor, pero es una experiencia que vale absolutamente la pena. Estar en una plantación de té, ver la realidad, ver las hojas como son, ver el proceso de recolección y elaborar tu propio té te da un entendimiento que puede costarte mucho a nivel teórico. Así que aprovechen lo que se están cerca. Buenísimo. Estimadas, ¿alguna otra consulta? Muchas gracias, Mónica. No, por favor. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Soy Katia. Mucho gusto. En algún momento mencionaste el té con sabor maltoso. ¿A qué hace referencia ese término? A malta. ¿La malta? ¿Has probado alguna vez malta? ¿La malta de la cebada? ¿Como en la cerveza, puede ser? Sí, sabor como a malta. La verdad es que hay muchas notas y familias aromáticas de sabor que uno puede encontrar dentro del mundo del té. Dentro de las notas vegetales encuentras distintos perfiles. Hay notas vegetales grilladas, hay notas vegetales que son como vegetales cocidos, hay notas vegetales que en algunos casos son muy específicas. Hay algunos tés blancos que, por ejemplo, un paimutano, un white peony, en donde puedes encontrar notas como a zucchini y cosas así. Pero también algunos tés desarrollan algunas notas intensas que a nivel inconsciente nuestra memoria sensorial las asocia a elementos como la malta, por ejemplo. Un sabor maltoso es muy característico en tés de algunas zonas de Kenia, tés de Sri Lanka, de zonas bajas de Sri Lanka, o tés de zonas subtropicales como Assam en India, en donde tú reconoces una combinación de gustos básicos, una adecuada combinación de notas de amargor y acidez muy suave, combinadas con algunos elementos vegetales que te dan la percepción de que lo que estuvieras consumiendo fuese algo que tuviera un sabor como a malta, pero no es que tenga malta o que tenga algún ingrediente exógeno al té, sino que las mismas características, las mismas variables de suelo, pH del suelo, características minerales, características de ADN de esa planta y todo lo que rodea su proceso de crecimiento y desarrollo hace de que desarrolle esas notas de sabor que tú percibes posteriormente, ¿ya? Y esas notas a malta son súper palpables en algunos tés. Genial, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo vamos por ahí? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Soy Cristi, de Lima, de Perú. Ay, Cristi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy Quería bien. saludarte, coincidí con la hora, lo vi, dije, no, aprovecho y entro para escucharte. Quiero preguntar algo. Dime. Sí, nosotros tenemos un Japan en Mancha, ¿Ya? ¿no? Y de hecho es un té de toda la gama que tenemos, uno de los más caros, ¿no? Y lo he visto así en otras tiendas también, establecimientos que están muy caros, pero justo encontré uno que lo vendían en una tienda que vende productos japoneses para la comunidad japonesa acá en Lima, y vi una marca súper barata de Japan Jane Mancha, ¿no? Entonces mi pregunta es, de hecho, así como hay diferentes calidades de té verde, en ese tipo de blends un poquito más, no sé, más específicos, esa calidad, ¿lo venden más barato por el tema de la granja?
¿A qué se debe esa diferencia de precio? Que es bastante la diferencia de precio, la verdad. Mira, pueden ser varias variables. En primer lugar, un Genmaicha generalmente se elabora en base a bancha. El bancha es un té verde japonés específico que se obtiene generalmente de la tercera a cuarta cosecha de los mismos arbustos que se obtiene el sencha. Es un té más barato, más fibroso, un poquito más de notas marinas. Puede ser que se te estén suscitando dos cosas. ¿Provenía también de Japón o provenía de China? Sí, de Japón. Sí. Puede ser que se esté elaborando de tés de más baja calidad, ¿ya? O que derechamente la relación entre arroz tostado, ¿ya? Y hojas sea diferente. Por lo general igual tienes una buena relación de hojas y de arroz, pero hay algunos Genmaicha que son más arroz tostado y poco arroz inflado. Y muy poco. Puede ser que tenga que ver con eso. Puede ser que también tenga que ver con la calidad, con el momento de la cosecha, con el proceso tostados. Hay tostados que son más lentos y caros, mientras que hay otros que son más rápidos. Y así que pueden ser muchas variables. Yo igual sospecharía si es que, porque no vaya a ser que sea cualquier té verde mezclado aunque si proviene de Japón es muy poco probable que sea un té de mala calidad. A ver, lo vi y era una marca, o sea, no la conocía yo, pero cuando lo busqué, la marca parece que vende así a grandes cantidades también, bastante grande, es una marca bastante grande y que también la venden en Amazon, ¿no? Entonces vi el paquete, sí, por varios lados, varias fotos en Amazon. Entonces, ¿qué más puede ser? O sea, vende a gran cantidad, a gran escala. Puede estar también relacionado con el estilo de la recolección de hoja. O sea, si es una marca grande destinada a una comercialización más masiva, probablemente tenga procesos más tecnificados y más masivos para recolección que dé lugar justamente a un mayor volumen producido por unidad de tiempo. En general los tés ortodoxos en Japón se recolectan con máquinas, pero con máquinas bien especializadas que van recolectando de a poco. Puede ser que aquí el tractor esté recolectando 1 metro de té y esté produciendo un Genmaicha de mala calidad, un bancha de mala calidad que finalmente lo mezclas con arroz, ¿ya? Un buen Genmaicha, en términos de organolépticos, ¿qué vas a percibir tú siempre en él? Vas a percibir un poco de notas tostadas, ¿ya? Y vas a percibir también algunos elementos del bancha vegetales, pero que se acentúan muchísimo cuando te comes algo dulce cuando estás tomando el matcha. Normalmente el Genmaicha, cuando tú lo tomas lo sientes súper tostadito en boca, pero basta con que pruebes algo con manjar, algún pie, alguna cosa muy dulce en boca, y eso, si es que el bancha con el que está elaborado es de buena calidad, y vuelves a tomar un sorbito de ese Genmaicha, vas a cambiar absolutamente esa percepción y no lo vas a sentir tostado, lo vas a sentir marino, notas a pescado en la boca. Y eso es característico. Si es que el bancha y el té es de buena calidad, la percepción de esas notas marinas cuando combinas el Genmaicha con algo dulce debe ser intenso. Si no lo es, lo más probable es que no sea una buena selección de partes de hoja. Así que creo que eso te puede buen dato, voy a probar. ¿Ya? Estoy viendo acá de Sandra otra consulta que dice, una amiga que dice tener problemas de presión arterial, le recomendaron el té blanco. ¿Está bien? Teína y cafeína es lo mismo, porque aquí dice Sandra que tiene bajo contenido de teína. Teína y cafeína es la misma molécula. Estamos hablando del mismo tipo de alcaloide. Hay que tener cuidado porque el té blanco es muy bueno para la presión arterial. Es que en general hay muchas confusiones que se pueden dar, puesto que efectivamente el té blanco es muy bueno en el mediano o largo plazo para mejorar el sistema circulatorio en general, el sistema cardiovascular, porque permite eliminar esos altos contenidos antioxidantes, permiten evitar que se degraden o que se oxiden las grasas, ciertos ácidos grasos que con el tiempo se acumulan en las paredes de venas, arterias y capilares. El té blanco ayuda a limpiar todo eso. No es algo que ocurra de una semana a otra. Lo más probable es que personas que consumen altos contenidos de té blanco van a llegar a la edad adulta con un sistema cardiovascular mucho más robusto. Por eso.
Ahora, en términos de presión, es vasodilatador, ¿ya? Sin embargo, tiene que tener igual cuidado porque dependiendo del tipo de té blanco, ¿ya? Los tés blancos de mejor calidad por lo general tienen altos contenidos de brotes, ¿ya? Ella debiese buscar tés blancos elaborados principalmente en base a hojas y no brotes, porque los brotes igual tienen altos contenidos de cafeína, Sandra. Así que dile tú eso, no cualquier té blanco le va a servir tés blancos, efectivamente van a ser muy buenos para su salud, pero que idealmente busque algunos que tengan bajo contenidos de brote. Es decir, como tés blancos de no tan buena calidad, porque los de muy buena calidad tienen alto contenido de cafeína y eso es contraproducente para alguien que tiene problemas de presión arterial. ¿Ya? Bueno. Va quedando pocos ya. No sé si quedará alguna duda por allí pendiente. Si no, bueno, me la pueden hacer llegar. Yo quería consultarte sobre qué es lo más cerca que tenés en plantaciones de té donde vos estás. Yo, también Argentina. No. Aquí tengo unas plantaciones de té en Chile que son más bien experimentales de una empresa que se llama Salus Flora, que queda en Villarrica, en el sur de Chile. Un poquito más al sur, como a la altura de Bariloche, un poquito más al sur, la verdad. Pero es una plantación súper cerrada que no tiene acceso a nadie. Es una empresa que se dedica a la producción de productos naturales y comercializa tés de tipo CTC en base a su propia producción, de tés verdes principalmente. Pero es como que no existiera, es muy pequeñita. De hecho, Chile no se considera un país productor de té, a pesar de que consumimos muchísimo té. Pero no se dan las condiciones climáticas para la producción. Y esta producción de Salud Flora en Villarrica es la más cercana que tengo, pero no tengo acceso a ella. Creo que Misiones también para mí es la más cercana. ¿Y consumen té argentino? Nosotros principalmente sí se consume té argentino acá, pero Chile consume principalmente té de India y Sri Lanka. Estoy hablando en términos de mercados masivos. Sí. El principal destino del té argentino es Estados Unidos hoy en día. Hoy día sí hay marcas, hoy día se importa té en Chile. El mercado masivo también considera té argentino y lo mezcla con tés de otros países y lo comercializa acá, en las marcas más de consumo masivo que uno encuentra en supermercados. Hay consumo té por lo mismo de Argentina, pero no es tan alto, es más alto el que proviene de India y Sri Lanka y Kenia últimamente. Lipton, la verdad es que ha tenido una penetración bastante grande acá y Lipton tiene sus propias plantaciones en Kenia y bueno, eso se ha llevado una buena cuota de mercado los últimos 10 años. Bueno, estimados, en nombre de todo el equipo de TI Institute Latinoamérica les doy las gracias por haber estado en la sesión de hoy día. Esta sesión está grabada, va a quedar disponible por si es que alguien la quiere volver a ver. Y bueno, espero verlos en una siguiente sesión. Muchas gracias a todos por los aportes, por la participación y bueno, se agradece como siempre. Que estén muy bien, les dejo un abrazo gigante y nos vemos en una siguiente sesión. Chao, chao. Gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.